Desde el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009, el enfoque mundial ha estado aquí. Ya hemos visto varias imágenes de confrontaciones saliendo de un país que no ha tenido una historia de movimientos sociales, al menos hasta ahora. ¿Quiénes son estos jóvenes entonces? ¿Quiénes son los que manejan estas marchas? Por suerte, yo pude dar presencia al primer levantamiento del cuerpo estudiantil hondureño por casi 30 años. Está Nicaragua apoyando a Mel. Esto sí es democracia, toda la gente te dice presente. Hey, mi chilete, tu tiempo está contado. Está ocupando algo que tú te has robado. Vuelve a tu cargo que es de vocero. Viva Daniel, Mel, Chavo y Fidel. La juventud está apoyando a Mel Zelaya, todo total. En Nicaragua, aquí está tu gente de Olancho, Tego, Colón y mucho más. Hi. Hola, yo soy Johannes Wilm, normalmente activista en Europa, pero actualmente trabajo aquí en Nicaragua con mi tesis de doctorado y también estoy involucrado en un proyecto de estadísticas del gobierno. En realidad no tengo por qué viajar a Honduras, nadie me manda, sin embargo me parece que el golpe militar allá puede tener repercusiones para el resto de América Latina. Al mismo tiempo, si el movimiento ya logra cambiar el camino de la historia, va a abrir nuevas posibilidades para revolucionarios en todo el mundo. Por esa razón es muy importante documentar cómo va el movimiento y yo voy para hacerlo. Para poder cruzar la frontera tengo que quitarme todas las cosas que me hacen parecer un revolucionario y lo primero que tiene que ir es esta baba. Yo, les tiembla las patas cuando sienten que Mel se asoma a la frontera. Le ponen francotiradores queriéndole de quitar la vida, pero ni con resoltera, porque saben que el pueblo está con él. Mel Zelaya, el hombre, el presidente, el jefe, ¿ok? Estamos con Mel, aquí está, pa' que se venga a contarlo. Estamos con Mel, aquí está. Yo, estamos en Honduras. El primer contacto que yo encuentro es un brasileño en el bus. Me dice que conoce a varios jóvenes involucrados en la resistencia. Entonces vamos a su casa. Estoy casi un año y poco, un año y 2 meses, 3 meses. Y tuve contacto con esa gente de ese grupo que se llama Los Necios. Gente inteligente, gente que sabe lo que no está haciendo eso solo por vagos. Participan de las manifestaciones porque tienen un ideal, realmente. Y gente que vive en Cuba, gente que trabaja para ONGs, gente inteligente. Y pode te poner em contato com um deles, o líder deles. Prefiro não dizer o nome. Pero gente interessante, gente buena de hablar. Es que mira, yo conocí un muchacho alemán en el bus. El muchacho hace parte de un movimiento sandinista. Y venía a hacer unos documentales, a entrevistar gente, de buena onda. Esta misma noche conozco a Eduardo Portillo y Paul Núñez en un centro comercial. Por supuesto, quiero saber cómo ellos empezaron a ser activistas con los necios y qué hacen estos necios. En mi caso, yo entré a estudiar sociología buscando una organización en la cual pudiera hacer cambios políticos. Yo desde mi educación ya tenía intereses por la cuestión política y eso. Y pues entrando a la universidad, como al par de meses de estar en la universidad estudiando sociología, me invitaron a ser parte de Los Necios y Los Necios comenzamos como un grupo de reflexión, ¿no? Sentíamos que teníamos que hacer algo pero no sabíamos qué era o cómo lo teníamos que hacer. Con el tiempo nos fuimos sumando a distintas luchas, ¿no? De sindicatos, de patronatos, de pobladores. Yo participé mucho con la organización estudiantil y con los colectivos artísticos del país y así fue como me fui acercando a la organización hasta ser parte de ella. Incluso hoy en día me toca participar mucho en el medio artístico y funciono como un intermediario también con Los Necios. Nosotros somos socialistas y creemos en que los hondureños podemos cambiar esta situación. Y bueno, también es importante recalcar que la organización este año cumple 10 años en noviembre. Entonces, la trayectoria de la organización se ha basado básicamente en formación política, apoyo en la parte logística de la comunicación y producción de
propaganda, audiovisual para el movimiento popular. Hemos trabajado con la producción de periódicos, radios y distintos medios de comunicación del movimiento popular. El acercamiento con el presidente Zelaya surgió con la propuesta de la cuarta urna. Ya él venía haciendo acercamientos con el movimiento popular, pero a la izquierda en general nos costó mucho aceptar el discurso del presidente, ¿no? Él viene de un partido tradicional y a nosotros nos costaba mucho aceptarlo, porque una de las luchas que tenemos nosotros desde que comenzamos en la organización es contra el bipartidismo, y eso implica Partido Liberal y Partido Nacional, y pues el presidente Zelaya es parte de la estructura del Partido Liberal. Y hay varios grupos con esta opinión. El siguiente día decidió ir a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En las universidades uno siempre encuentra jóvenes con ambiciones de cambiar el mundo. Yo encuentro las activistas del FUR, la Fuerza Universitaria Revolucionaria. Lo que quiero saber más que todo es cómo ellos empezaron a ser activistas. En agosto del 2006. Bueno, viendo la dificultad de que se vivía en la universidad, y para esos tiempos se estaba dando una lucha que acarreaba la expulsión de unos estudiantes, amigos míos. Entonces, el único frente el cual intervino a favor de estos estudiantes, porque no los expulsaron, fue la FUR. Y fue así como yo vine andando aquí. Desde entonces he participado en todas las luchas desde el 2006 hacia aquí. Pues yo estoy desde finales del 2006. Bueno, ese año aquí era supuestamente año de elecciones y empezaban a haber actividades y todo eso. Yo miré a muchos de mis amigos que andaban en esto y miré, pero al final no hubieron elecciones, y incluso no han habido desde entonces. Esas elecciones se han ido atrasando. Y bueno, después vinieron otras luchas. Querían aumentar la matrícula, los gastos por sacar historiales, recibos, cosas que iban a dar nuestro bolsillo directamente, y bueno, fueron cosas que a mí me interesaron porque a mí me afectaban. Él era mi líder en la iglesia hace 9 años Sí, prácticamente. aproximadamente, casi 10. Yo tengo como 6 meses, creo, él me invitó. Yo he participado activamente en una manifestación que estuvieron en la Iglesia Católica y me gustó, y decidí integrarme porque también me preocupo por la sociedad y quiero cambiar. Yo me quise involucrar en un frente, la Federación de Estudiantes, que también está ligado a ellos, en mi colegio de Villaselva. Ahí el problema estaba de que la directora era demasiado exigente y tenía muchos requisitos dentro del colegio que para mí no eran justos. La educación que daban ahí no es considerable con las reglas que componen. Pero nosotros en mi curso, en tercero, armamos una lucha de tomarlos del colegio, porque nos estaban quitando las clases de último año y eso perjudica bastante. Íbamos a salir prácticamente ignorantes del colegio. Después de eso hubo una marcha en agosto. En agosto de ellos, y él me invitó, me dice, venite, aquí estamos. Yo a ellos no los había visto hace como año y medio. Entonces fui, me gustó cómo participaron, porque defienden prácticamente la socialización del país, y me gusta bastante el socialismo, me gusta ayudar a las personas, y por eso decidí entrar acá. Yo primero milité en el Partido de Unificación Democrática en el 2002. En julio del 2002 yo ingreso al Partido de Unificación Democrática. Desconocía yo que existían movimientos políticos de juventud. Había nada más una relación de juego, de festines, de drogas, alcohol. Entonces nos acercamos con un grupo de compañeros de mi comunidad exigiendo o pidiendo a las autoridades del barrio, de la colonia, que alguien nos fuera a hablar de la juventud. Vienen gente de la UD a hablarnos sobre lo que están haciendo ellos con los jóvenes, cuáles son los mecanismos de trabajo, las fuentes de trabajo y la ideología, que era lo más importante, que conociéramos su ideología. Estamos también en ese tiempo, en el 2000, del 98 al 2002, 2003, el fenómeno más, venía el tiempo más crudo de las maras. Entonces, de una u otra manera estamos relacionados con ellos. En un barrio muy pobre, habían 2 maras opuestas, una de un bando y otro de otro, entonces estamos en el medio. Entonces estamos viviendo ese control o descontrol de la sociedad en la juventud, que la juventud como no ha sido escuchado, entonces las maras vienen a organizar de otra manera para ser escuchados. Entonces vivimos con ellos, pues.
prácticamente éramos parte de esa mara. Entonces, en 2002 vivíamos prácticamente un rechazo de la sociedad. Entonces, pero ya después, posteriormente, cuando ingresamos a la organización política o estudiantil, todo eso va a cambiar la imagen de la comunidad, de las personas de la comunidad hacia nosotros. Ya nos veían como otro matiz, gente que ayuda a la comunidad. Yo por 6 meses. Yo este año empecé. ¿Cuántos meses? 6. Sí hemos hecho actividades, pero no han sido como que tan marcadas, porque no había sucedido nada importante, ¿verdad? Por decirlo así. Pero una actividad fuerte es ahorita, la primera. ¿Ustedes han estado en actividades los últimos 2 meses? Sí, nosotros empezamos en actividad, bueno, yo empecé en actividad desde que se inició el proyecto de querer instalar una cuarta urna. Entonces nosotros hemos estado apoyando y trabajando hace más como 2 meses y medio, 2 meses, sí. Y así son todos los grupos, pequeños, con activistas de diferentes fondos, y el golpe es simplemente una lucha más a enfrentar. Los del FU han planificado una pequeña acción para mañana y me invitan a participar en la preparación. Me parecen bastante simpáticos y espero que me van a explicar más sobre el movimiento en general. Pero primero vamos a acción de otro grupo, y yo entiendo un poco más eso de los grupos. Ahorita estamos esperando el candidato presidencial que va por la presidencia del Partido Liberal, al cual pertenecía el presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales. Ahorita los de la derecha están dando una conferencia aquí y estamos esperando que entre más gente para ir a gritar consignas dentro de la conferencia que va a estar dando el candidato presidencial. ¿Y todos ustedes son de...? Sí, habemos diferentes sectores estudiantiles de la universidad. Está la FUR, el FRU, JPM, lo que sectores tienen de en izquierda. común que Estamos contra el golpe de Estado. Pero no vamos a ver violencia aquí hoy. ¿Qué esperan? No, al menos que haya un periodista internacional. Solo... Son bromas. No, se le va a exigir al candidato a la presidencia su plan de gobierno y un pronunciamiento que sea... que se decida, ¿verdad? Si está a favor o en contra del golpe, pero que sea claro, que se pronuncie, no que esté, ¿verdad?, a las espaldas diciendo de que sí yo apoyo a Mel, pero estoy también apoyando a la oligarquía de este país, defendiendo los intereses de otros. Entonces vamos a exigirle un pronunciamiento y a culerarlo. Si es posible, sacarlo a la universidad sin que hable. Eso es todo. Poco después, los del FU empiezan con su acción, mientras que los del FU se quedan. Todavía no entiendo nada. Una pregunta. Vamos pues. Los que se fueron ahora, ellos son de otro grupo. Sí, son de otro frente. Okay. Ustedes no están en acuerdo. ¿Cómo así? Sí, o sea, ahorita está el FRU, que son ellos, y estamos nosotros, la FUR. Pero nosotros ahorita estamos la minoría porque los demás compañeros andan allá en la marcha que andan. Pero nosotros mañana tenemos una actividad y ustedes van a poder ver la cantidad de estudiantes que tenemos. Pues mañana pensamos hacer una movilización grande dentro de la universidad, el frente de la FUR, que somos nosotros. A ver, ¿quiénes son entonces estos grupos? Ahorita solo los vamos a apoyar a ellos. Sí. Primero tenemos... Fuerza Universitaria Revolucionaria, que surge en la década de los 80, cuando se da toda la ola de represión en el continente centroamericano y anteriormente en todo el continente se había vivido lo que eran las dictaduras, la represión, el encarcelamiento y persecución político. Entonces la FUR viene surgiendo en la década de los 80 con la idea de liberar una guerra civil, como lo había venido liberando en el 79 el Frente Sandinista, y también con el surgimiento del Frente Farabundo Martí en El Salvador, y la URNG, que es lo que decía en Guatemala. Y el otro grupo con un nombre muy parecido es... El FRU. Sí. Bueno, el FRU históricamente lo formó un grupo de estudiantes con ideológicas liberales, pero siempre la ideología del FRU ha sido por la lucha del pueblo, por la lucha de los pobres, de los trabajadores, una ideología socialista, y la ideología es la misma. Sí hay algunos nexos o laxos, podemos decir, con el Partido Liberal, pero el Partido Liberal,
no el Partido Liberal que ahorita está de facto. Y el tercer grupo deriva su nombre de... Morazán. Sí. Bueno, Francisco Morazán es un héroe centroamericano. Él nació en Honduras. Fue una educación autodidacta. Él soñaba con una patria grande. O sea, él quería que los 5 países de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, fuera un solo país, que en ese momento eran colonias de España. Él ya se da cuenta de que Estados Unidos y Europa se están modernizando políticamente, socialmente, porque también me imagino que él también escuchó sobre la toma de la Bastilla en Francia. Él mira que en Centroamérica todavía hay un colonialismo, que aquí la iglesia todavía tenía el poder, la iglesia recaudaba impuestos, de que la iglesia juzgaba a los pobres y que solo los ricos de esa época tenían derecho a la educación. Él armó su propio ejército y peleó y pudo ser presidente de Centroamérica por 10 años. Centroamérica fue un país formado por esos 5 países durante 10 años, de 1929 a 1939. Y esos cargos durante varios años lo ocupó Morazán. Y por supuesto los necios. Organizaciones. En los 90 fueron épocas muy difíciles en Honduras. Organizaciones de jóvenes, básicamente estaban 2, 3 frentes estudiantiles en espacios universitarios de las universidades públicas, pero más nada. Digamos que nosotros fuimos pioneros en organizaciones políticas de jóvenes, porque como te digo, estamos desde 1999 y pues han ido creciendo, ¿no? Todavía me confundo con los nombres a veces. Los del FUR somos nosotros. FRU. FRU. F-R-U. FRU. R-U. FRU. Pero más o menos entiendo la distinción ideológica. Regresamos a la actividad del FRU. Ahorita solo los vamos a apoyar a ellos. Sí. No, pero la de mañana le invitamos. Ah, sí. Y ya van a venir cuando vengan los otros compañeros, vamos a tener una pequeña... ¿Por qué no firman a todos los que no están? También nosotros. Mientras que hablamos, interrumpe una mujer que está en favor del golpe. Yo no escucho que dicen afuera. Se le ha salido la saya, se le ha salido la saya y es una saya fascista. Los hijos de Morazán no le tememos a nada. Ni con Ramón y Tarzán nos sacan de Bengala. Con Ramón y Tarzán nos caen de ¡Y los golpistas! Estos riquillos de Honduras ya se pasaron la raya. Así que digan militar, si usted no puede defender la patria y la Constitución de la República, páseme a mí la medalla. Páseme a mí la medalla. Los activistas del FRU continúan con su acción, mientras que los del FUR regresan a su sede. Los miembros que estaban en la marcha han regresado, y entonces van a preparar la acción de mañana. Miren, para el día de mañana ocupamos 150 estudiantes por lo menos. Los trabajadores ya hablaron y dijeron que van a tener 150 trabajadores. Él es Aris. Aris tiene grandes esperanzas del día de mañana. Nosotros cada vez que escuchamos a alguien que perteneció a la FUR y que nos cuenta todas las hazañas, toda la participación, el papel fundamental que jugaba la FUR en ese momento en las decisiones del país, nosotros nos sentimos orgullosos de decir, bueno, la FUR tuvo que ver en que, por ejemplo, los derechos humanos entraran al país. Entonces les decía a los compañeros, estamos viviendo un golpe de Estado y la historia no puede decir que en la universidad nadie se pronunció, que como estudiantes, como Fuerza Universitaria Revolucionaria, nunca protestamos ni salimos a las calles. Entonces les decía yo, la historia nos va a juzgar si nosotros nos quedamos sentados en las aulas escribiendo en los libros.
150 participantes es un montón para las activistas hondureñas, por eso utilizan el resto del día para prepararse y reclutar gente. Me pregunto cuál su conexión con Zelaya es. ¿Son pagados, como dicen las medios de comunicación? ¿O por qué utilizan tanto tiempo para eso? El presidente Zelaya al inicio no fue un presidente que tuvo mucho acercamiento con el sector popular. Incluso cuando nosotros empezábamos, el presidente Zelaya, cuando salíamos a la calle a reclamar algunos derechos, sí había un momento de represión, sí había un aislamiento sobre la juventud con el gobierno de Zelaya en los primeros años, y lo cual el Partido de Unificación Democrática demandaba algunas acciones del gobierno de Zelaya al principio. Después, el presidente Zelaya tiende a adoptar otra ideología, se aparta totalmente de lo que siempre han sido estos partidos tradicionales de jugárselas. La UD, cuando hay un proceso de cambio, es el primero que sale a defenderlo, a impulsarlo. Entonces, el presidente Zelaya, los únicos diputados que lo apoyaban era la UD. Cuando se firma Petrocaribe, cuando se firma el ALBA, fue la UD quien puso la cara en el Congreso y defendió hasta lograr la aprobación y la adhesión de Honduras a los países del ALBA. Él va a tomar decisiones de donde venía él, que es del pueblo, que viene de una sociedad ganadera, del departamento de Olancho, y va a hacer las acciones según el pueblo los exige. Entonces ese es el mal que ha causado él, el acercamiento a la gente pobre, al pueblo verdadero. Nunca pensamos de que una pequeña cosa le iba a molestar tanto a los de al país, porque consultar al pueblo no es malo. Lo que les molesta es que esté una dependencia izquierdista, porque dicen de que les va a tocar lo que ellos ganan. Dejar de ricos no lo van a hacer, pero les preocupa perder ganancias. Pero no es el problema, es que el pueblo está decayendo en hambre y lo de aquí al país no se preocupa por eso. Se preocupa por seguir creciendo él y su familia y seguir gobernando el país, y no es justo. Estamos entrando en un sistema como de privatización. Han querido privatizar nuestra universidad con un examen de admisión que lo que hace es excluir a los estudiantes. Muchas de las personas que quieren estudiar no lo hacen porque no pasan ese examen. El examen debería ser nada más para ver la aptitud, pues saber si el estudiante está escogiendo muy bien su carrera o tal vez no, pero no excluirlo. Porque esa persona que hace se va para Estados Unidos, se emigra, es fuerza de trabajo que deja de estar en este país. Entonces, mira, las universidades privadas han crecido de una forma grande. En el 2006 apenas llegaban a 1000 estudiantes, ahora son más. Nosotros éramos 80.000 estudiantes, cuando yo entré en el 2006 éramos 80, ahora por acá ya somos 50.000. Y esta población, la que ha podido, se ha ido para las universidades privadas. Y vemos que esta lucha no es tanto por eso, pues, sino que es general. No nos podemos quedar de brazos cruzados, quedarnos así y como que todo se arregle y ellos lo hagan, no. Porque realmente yo, ella y todos nosotros, el día de mañana vamos a estar en este país y queremos que estas cosas se arreglen ahorita, pues. Porque si nuestros padres en los 80 y los 90 hubieran hecho muchos cambios, tal vez estas cosas no estarían pasando ahorita. Las tierras han sido últimamente, han pertenecido a los terratenientes, a 5 o 6 familias. Han pertenecido a los militares, a los terratenientes de este país. Y los pobladores, los indígenas no tienen tierra para cultivar, entonces ha sido un grave problema. Esa es la raíz del problema de Honduras, porque no hay terreno, no hay tierra para donde cultivar. Los medios de producción están en manos de 6 familias, los Villedas, los Ferrari, los Toledos, los Huesos, los Atala, los Cafati. Entonces, eso es lo que se trata de recuperar, nuestros medios de producción. Lo peor que se podría hacer es retirarse de un movimiento estudiantil, porque es lo que quieren hacer las autoridades, porque si los estudiantes no se mueven, ellos tienen más poder. Aquí los estudiantes universitarios representan menos del 1% de la población de Honduras. Y esos pocos estudiantes de la universidad no están en un movimiento, o sea, sería un desperdicio estar en la universidad. Sería un desperdicio estar menos del 1% aquí y no participar. Pero ya se ve que poco a poco se... Buscando más apoyo, los estudiantes se subdividen en diferentes grupos. Ahorita vamos a hacer una visita de edificio para decirle a los estudiantes que apoyen a la marcha de mañana contra el golpe. Porque hasta un poquito no te hemos visto. Mamá. Pero todavía falta una cosa. Sí, para identificar
presentarnos, que somos de la Fuerza Universitaria Revolucionaria. También pusieron una a mi brazo. Es por cuestión de seguridad, porque si lo miran que es de prensa lo pueden golpear, entonces nosotros estamos juntos en el frente, entonces para protegerlo. ¡Qué mala que A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por chele, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas. Compañeros universitarios, un momento de atención, por favor. Estamos invitando para el día de mañana a una asamblea informativa en Plaza Juventud, en el edificio 4A y 4B. El tema a tratar es el golpe de Estado, efectuado el 28 de junio de este año, compañeros. A Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y oigan muchachos, chape a los gatos, a todos los gorilas hay que lanzarle un zapatazo. Y oye muchacho, cuidado si te equivocas, si no encuentras zapatos, pégale una bota. Oye muchacho, no te vayas a equivocar, si no hay zapatos, una chancleta. Mañana a las 9 en Plaza Juventud, compañeros, no lo olvides. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo a Micheletti, un zapatazo a sus gorilas, un zapatazo. Compañeros universitarios, un momento de suspensión. Los estamos invitando para que mañana, aquí en este lugar, A su gorila, un zapatazo, a sus militares, un zapatazo y a los imperialistas, un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. A una asamblea que va a haber aquí en Plaza de la Juventud a las 9 de la mañana para tratar el tema acerca del golpe militar del 28 de junio. Así que los esperamos mañana a las 9 ahí. Y vamos a pasar después, creo, una pequeña toma en el Boulevard Suyapa, a ver si nos acompaña. Mel Zelaya y menos policía, Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina. Y el pueblo no quiere guerra, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mel Zelaya y menos policía, Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas. ¿Fue golpe o no? Entonces, estamos invitando porque mañana va a haber una conferencia sobre lo que es el golpe de Estado en la mañana. Nosotros aquí en medio de nuestro año y cuando entonces está el papel de unidad. vamos ahí para que sepa pues que un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Eso funcionó bien, ¿verdad? ¿Ah? Ellos escucharon al menos. Sí, ellos escucharon por lo menos y parece que van a apoyar. Parece que sí, por lo menos reconocen que sí fue un golpe de Estado y eso ya es un avance. Y por lo general, no todos lo ven como un golpe de Estado. Bueno, la mayoría de la población, digamos que está muy influida por los medios de comunicación de masas, ¿no? Mucha gente sí cree que fue una sucesión constitucional como nos han querido hacer ver,
pero la gente adulta que ya vio lo que es un golpe de Estado, la gente que sabe lo que es una dictadura, la gente que sabe que fue un gobierno militar, la gente sabe que esto fue un golpe de Estado. De alguna u otra manera la derecha está y el gobierno de facto quiere hacer parecer todo como que nada ha pasado, ¿no? Quieren que todo vuelva a la tranquilidad. Ya son 35, 36 días de resistencia y aquí todos los días las cosas crecen, hay movilizaciones en todo el país, hay represión en todo el país y bueno, las cosas no están bien, ¿no? La información que se da es que en la zona fronteriza hay muchos muertos que han sido apuñalados, que están ahí los cuerpos, no dejan ni siquiera ir a traer. Entonces sí hay varios, es como un genocidio que ha pasado en este país. La prensa local lo desconoce, no quieren que la gente se entere de lo que ha pasado. Dice el presidente de facto que no hay muertes y que todo está tranquilo, que todo está a favor de todo, pero no es cierto. Y quienes hablan son algunos medios valientes locales y la prensa internacional. Me parece que ha jugado un papel muy importante desde el primer día que se ha mantenido acá y es la prensa internacional la que ha jugado, creo que un factor clave en esta información de lo del mundo, de lo que cómo se manejan las cosas en el mundo, que ellos pensaban que nadie se iba a dar cuenta, pero esto es lo que pasa en alrededor del país y lamentamos los hechos, ¿no? De varios compañeros que han sido caídos en esta lucha, una lucha pacífica. Ellos siempre tratan de amedrentar a la gente, de reprimirlo, pero el pueblo no se calla, el pueblo no da ni un paso atrás, y todos siguen en la lucha, todos vamos para adelante y habría que esperar un buen tiempo, qué es lo que pasará. O sea, los estudiantes creo que están tomando el lado de estar en medio, ni de una parte ni de la otra parte, pero esperamos que sí podamos llegar con nuestro mensaje a algunas personas y que mañana se unan a la marcha que vamos a realizar. También regresamos para informar a los que están en la actividad del FRU. ¿Cómo puede ser posible, compañeros, que golpistas como Edwin Santos se alberguen hoy en la máxima casa de estudios? Compañeros, ¿cómo puede ser posible que decían ser amigos del presidente Manuel Zelaya Rosales hoy sean partícipes de un golpe de Estado? ¿Cómo puede ser esto, compañeros? Así que exigimos a este disque candidato a presidente que se vaya, que se largue de esta máxima casa de estudio. Compañeros, vale recalcar que la Fuerza Universitaria Revolucionaria tiene planeada para mañana una mega marcha con los compañeros estudiantes universitarios partiendo de la Plaza de la Juventud entre el 4A y 4B, exigiendo el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Poco después de que nosotros nos hemos ido otra vez, empieza un caos. ¡Corran! Pistola, Rápido, subamos. Por allá. No salgamos. Creo que es más peligroso porque puede venir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, dicen que andaban con pistolas ahí, pero no se sabe nada. Cuando lo miren ese relajo, usted nunca se identifica con ningún bloque. Claro, usted solo salga corriendo porque lo pueden llevar. Y lo pueden... Ya más personas corriendo. Sí. Pero después de unos segundos todo regresa a la tranquilidad. Entonces, Vamos a ver.
Los cipotes empezaron que quisieron hablar con él, pero supuestamente dando la propuesta que quieren dar, de cuál va a ser su posición, si a favor, en contra. Sí, y vino el cuerpo de seguridad del señor este y sacó las pistolas y empezaron a disparar. Entonces las personas empezaron a tirar piedras porque se estaban defendiendo, porque no teníamos armas. Estamos en una universidad libre de expresión, se supone. Y no es justo de que venga una persona y empiece a sacar armas y atacar a los estudiantes que están desarmados. Hoy dominan los estudiantes del FUR con su acción las noticias nacionales. Los del FUR esperan el día de mañana. Hoy es el gran día y todos están listos ya a las 8. Vamos a la huelga. Ahorita vamos a una asamblea para explicar y a darle las preguntas que tienen los estudiantes sobre que lo que pasó en Honduras es un golpe de Estado. Y posteriormente vamos a ir a una toma al Boulevard Suyapa para manifestar de que la universidad no está de acuerdo con lo que está pasando en el país. Y posteriormente nos uniremos a la frente de resistencia que hay hasta la tarde. Pero antes de que nos vayamos, llegan unos estudiantes que se quieren inscribir como miembros de la FUR. Hasta ahora he tenido miedo de que en realidad nadie les escuchó ayer. 2 traen guitarras y Carmen se encarga de darles instrucciones para la actividad de hoy. ¿No la vas a dejar, Ana? ¿Cuándo la vas a dejar? Pero finalmente sí, nos vamos. Fascista, encabezado por Roberto Micheletti, que ha usurpado el poder de Manuel Zelaya, un gobierno electo por el pueblo. Es un golpe fascista, ha habido ley mordaza, han invadido medios de comunicación que informaban al pueblo, no lo dejan informar solo los medios que están a favor de ellos. Viene gente de los pueblos, municipios a protestar y apoyar a nuestro gobierno depuesto, pero no lo dejan pasar, lo golpean los militares, secuestraron a un padre, un sacerdote que encabezaba una marcha para reclamar y tal. Compañeros universitarios, les recordamos que el día de hoy nos hemos reunido para demostrar que en la universidad hay gente pensante. Es increíble que al día de hoy no tengamos una posición clara sobre lo que deseamos la mayoría de los estudiantes universitarios. June 28th, 2009 was the day when they uprooted los catrachos from the progresista way. Mel Zelaya was the president and he'd gone from right to left. He was a magnate of the old school but was calling out the theft and pillage of Honduras and the whole of the continente by los gringos asesinos and their local asistente. So they kidnapped him at gunpoint at 5 o'clock in the morning. And America woke that Sunday. What the hell is going on? ¿Qué carajo está pasando? Otro golpe militar, otro 11 de septiembre, otro tiempo para gritar. It wasn't about Manuel Zelaya, it wasn't about the Constitución, it was about the oligarquía, and it's about the revolución. Cause the Honduran Magna Carta was written by the ruling class, with the oversight of Washington and the rulers of the past. And Zelaya wanted reform to promote participation, cause democracy ain't about pulling a lever and waiting patient. It ain't about a rich criollo sucking blood out of the nation. It's about power to the people, and the old order is changing. Si América está cambiando por un modelo más socialista, antifascista, contra estos malditos golpistas. 300,000 up en la calle diciendo Zelaya no se va. Los golpistas dicen democracia mientras hacen coup d'etat. It's like saying save the trees while revving a chainsaw. It's like saying it ain't me, babe, when you're the one I saw. And the golpistas waved the banner reading we shall overcome. Which side would Martin be on if Martin could have come? I said which side would Martin be on if Martin could have come? Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que todos los golpistas se tienen que salir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que todos los golpistas se tienen que salir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que todos... Con él, con la FUR, Morazán.
aquí con él. Combatir, combatir, combatir hasta morir. Combatir, combatir, combatir hasta morir. Al cerro voy, con mi fusil. Desde una llamada al orden del hondureño, hay que levantarnos todos por este justo desempeño. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Ojalá pudiera cantarte una rolita más alegre, but the golpe en Honduras makes me motherfucking angry. I wish it was a nightmare or a skit on cha-cha-cha, but it's real as rigor mortis, cause they made a coup d'etat. Hay que tener rabia, gente, pues Honduras es América, la misma sangre y consigna desde Ushuaia hasta Mérida, y de ahí para Recife, y de ahí para Torreón, desde el bosque de Chapultepec hasta las minas de Cerrejón. No importa qué pinche día, no importa en qué lugar, pues la esperanza común es lo que quieren asesinar. And they spoke of an invasion by venezolano agents. Y no aguantamos eso, they say, because we're a sovereign nation. Sovereign nation, I say, with a gringo base in Chaperola. You mean sovereign to the people? Or sovereign to Coca-Cola? And you'd be foolish if you thought that the gringos didn't play a role. You think that the ambassador, Hugo Llorens, didn't know? It ain't the US of Obama, but of Reich and of La CIA, the ones who planned the golpe contra Hugo Chávez Fría, the one who killed Allende and who tried to kill Fidel, the ones who speak of freedom while they're manifesting hell, the ones who infiltrated up the mighty Tupamaros, the ones who drew and quartered the brave Tupac Amaru, the ones who own la prensa, los dueños de las maquilas, the ones who stand to profit from la riqueza de las minas, and the reporters of the mainstream are more shook full of shit and piss than the sewage tank at midnight on the Chinatown Express, sowing fear of comunismo and 1,000 huevonadas, pues la prensa está vendida y su gente comprada comiendo baleadas. Mientras los pobres comen basura and they still can't understand why there's so much amargura. And you think they give a shit about the starvation of a people, the disenfranchising of a people, and the genocide of a people? Because they're killing little kids, and they're killing periodistas, they're killing esperanzas, and they're killing sindicalistas. Here's a fist up for Murillo, the martyr of Tegucigalpa, whose death served to make esta resistencia estén más alta. Here's a fist up to compadre, Ofrane y el Copín, from the pueblo of Jerónimo and Martin Luther King. This is the awakening of Honduras in the form of a class war. It's a fight of good and evil. The good ones are the poor, nothing more. And it sure ain't nothing less. And it won't stop till the coup drops and justicia is addressed. Caerá esta dictadura como todos los demás. Y llegará un tiempo de justicia, sí, justicia con paz. Pero mientras tanto y los llantos, lo molestaré con mi canto. Enfrente de las marchas, con más bravuro que 1000 Rambos. Ambos lados, de la izquierda y por debajo. Venceremos hondureño, dale duro pueblo catracho. Pacífica que estamos realizando el día de hoy para demostrar nuestro repudio al golpe de Estado que está viviendo nuestro país, para exigir una educación pública y pedir que en ningún momento... Aquí están entonces. Falta mucho para lograr 650 estudiantes, pero por el momento ocupan la mitad de la calle. Muchas de las personas que nos vieron saliendo de la universidad parecían como que no tuvieran ningún interés en el asunto. Me pregunto, ¿de dónde viene la fuerza para continuar esta lucha? ¿Qué dicen sus padres, por ejemplo? ¿Sus padres saben que están involucrados en estos grupos? Sí. Sí saben. ¿Y saben todo lo que hacen aquí también? También saben. ¿Por qué lo ven en la televisión? Lo ven en la televisión. Lo ven en la televisión y bueno, yo por ejemplo en mi caso yo le cuento a mi mami también, porque mi mami le cuento todo. Ella la apoya la FUR. ¿Y cuál es su reacción? ¿Ellos no tienen miedo de nunca ver nietos? Sí, ella dice que los cuidemos como todo padre. Creo que eso lo... Pero sí está consciente de lo que hacemos y los apoya. Y en los 80 mi papá fue dirigente estudiantil cuando desaparecían las personas, pero gracias a Dios que ese tiempo sobrevivió él. Mi familia estaba medio involucrada en movimientos estudiantiles. Entonces, ¿tus padres están en favor de tu Sí, mi papá está en contra del golpe de Estado. Entonces mi papá está en el movimiento del Bloque Popular, que es un grupo populista
de Honduras, es de los más grandes. Y él el día del golpe se manifestó y años anteriores también ha estado manifestándose y ha salido herido de algunos enfrentamientos que ha ocurrido en esa ciudad. ¿Y el resto de tu familia? Bueno, mi hermano mayor también ha estado en esos movimientos, él trabaja en una ONG y como le dije, él ha estado también en los movimientos populares. Como estudiante fue representante de los estudiantes de la universidad, cuando antes los universitarios tenían representación, ahora casi no la tienen. Y mi hermano menor sí está, él está en Ceiba y él también está bastante involucrado en esta situación. Él también está promocionando lo de la cuarta urna, lo del Mel Zelaya, y él también está en movimientos en contra del golpe de Estado. Y tras el golpe ellos viajaron hasta Tegucigalpa para manifestarse. Entonces mi familia está a favor de eso. Claro que mi mamá dice que me cuide siempre, por todo el problema que se ha dado. ¿No hay nadie en tu familia que está en favor del golpe? Yo creo que no, todos están en contra del golpe de Estado, vale más que mi familia tiene conciencia, pues es de la clase obrera también y está consciente de eso, pues del cambio del país. Pero ahí cada quien, no fue que ahí nadie obligaron, su forma de pensar no fue obligada, ni la forma de participar, uno fue voluntario, como le dije, yo entré aquí por problemas de las clases y me tocó vivir un momento histórico, pues, de este golpe de Estado. No, ellos se preocupan bastante. Cuando nosotros dormimos en casa presidencial, ellos no me dieron permiso. Yo me fui así, pues, y llegué a la casa en la tarde y ellos me dijeron, no vas a estar yendo, me dijeron. Entonces yo le dije, no hombre, tengo que estar ahí y me fui, pues. Y ellos quedaron enojados, pero siempre ellos saben que yo estoy metido en esto y no puedo salir, pues. No puedo dejar a mi gente abandonada, ¿ya? ¿Cuándo fue eso? El día del golpe, el 28 de junio, el día del golpe de Estado. ¿Ustedes estaban durmiendo en la...? Sí, dormimos en la afuera de casa presidencial. ¿La noche después? Sí, el día ese del golpe. Entonces el golpe se dio el 28. A las 12 cambiaron de presidente y ese día, a amanecer el lunes, nosotros dormimos en casa presidencial. Aunque éramos poquitos y había presencia militar, nos intentaron desalojar varias veces en la noche, pero no les tuvimos miedo. Bueno, yo solo vivo con mi mamá. Mi papá es inmigrante, como muchos que están allá en Estados Unidos. Entonces, mi mamá sí sabe, ella sabe todo, que yo ando en las manifestaciones, soy activo en la FUR y en mi partido político. ¿Y ella se siente orgullosa de eso? Sí, se siente orgullosa y sí, ella me dice cuídate y todo, pero es una madre bien comprensiva y sabe la realidad de Honduras, de todos los problemas. Aunque ella ella viene de familia campesina, ella no tuvo la oportunidad que yo tuve que yo tengo de llegar a la universidad. Ella vino de una familia pobre. ¡Chávez, la furia, el Che! ¡Chávez, la furia, el Che! ¡Revolución morazanista, le gusta a usted, le gusta a usted! ¡Revolución morazanista, le gusta a usted, le gusta a usted! Y el otro, Solo el pueblo hondureño, compañeros. Quieren tapar el sol con un dedo y ya no pueden, compañeros. Esos medios de comunicación, comprendidos, voceros de la oligarquía de este país, solo son un pequeño grupo. Han habido muertos, compañeros. En las calles, y aquí ellos intenten tapar todo, compañeros. ¿Qué esperan ustedes ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me preguntan? Es malo, va. Bueno, esperamos de que haga un impacto económico supuestamente aquí y se entere todo el mundo de que estamos en contra del golpe de Estado. Sí, pero hoy en este día, que la policía va a llegar o... Se espera que no haya represión sobre los estudiantes. Y ahora que estamos todos, y ahora que estamos todos, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, y abajo el golpe fascista que va a caer, que va a caer, abajo el golpe fascista que va a caer, que va a caer. Chávez, 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 Chávez. También los aliados del FRU llegan. Recordemos que aquí estamos los universitarios en resistencia. Aquí estamos a un solo bloque contra esto. ¿Un solo bloque? Eso no había escuchado antes. Estamos aquí, ya no está aquella división en FRU. Estamos trabajando en conjunto en la resistencia contra el golpe de Estado, contra estos oligarcas que los vamos a sacar no de la universidad, los vamos a sacar del país a patadas si es posible.
porque ya no queremos ya gobiernos de facto. Aquí lo que queremos es que gobierne el pueblo, el verdadero pueblo. Y esta movilización está siendo coordinada por la Coordinación Universitaria de Resistencia contra el Golpe de Estado. Estamos la FUR, el FRU, el Citraúna, algunos grupos artísticos, la Juventud Popular Morazanista, los Necios y un sinnúmero de estudiantes conscientes que están haciendo presente a esta movilización masiva. Históricamente ustedes no han estado tan unidos. Normalmente, bueno, usted habla sobre 5 diferentes grupos. Dadas las circunstancias del tiempo, ¿verdad? Y algunas ideologías, no hemos estado, ¿verdad?, juntos, pero hemos estado siempre en la misma batalla y luchando siempre contra los mismos oligarcas. Y sacarlos del país. Ayer, un grupo de estudiantes universitarios unidos en una sola resistencia, logramos sacar a uno de los golpistas. A todos los valientes de ayer que nos enfrentamos con esos asesinos que andaban armados con armas de un grueso calibre, nos apuntaron. Indistintamente si éramos del FRU, éramos de la FUR porque también andaban, o éramos de los Necios o de la JPM. Tenemos que ser conscientes los estudiantes universitarios y unirnos en resistencia, porque esa oligarquía, esos militares, esos golpistas están unidos contra nosotros. Hemos sido capturados, algunos hemos sido torturados, algunos hemos sido lamentablemente con balas, de verdad, solo fueron heridas leves, pero esto es una lucha que si no luchamos nosotros, ¿quién va a luchar por este país? Y nosotros los jóvenes somos la principal base de luchar por ese país. Estamos esperando que los medios de comunicación y la comunidad internacional se den cuenta de que los estudiantes universitarios repudiamos el golpe de Estado, que estamos indignados por los asesinatos de nuestros compañeros universitarios, persecuciones políticas, que estamos también indignados por la forma en cómo este gobierno de facto haya oprimido al pueblo. Estamos unidos contra el golpe, demostrando que nosotros amamos nuestra patria y que la vamos a defender hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir más asesinatos y más violaciones a los derechos humanos. No vamos a permitir que se viole la autonomía de nuestra universidad tampoco. La diferencia es los colores. Ellos usan pañoletas rojo y negro. Nosotros usamos pañoletas los colores amarillo y rojo. ¿Y qué significan los colores? Bueno, el color amarillo es un color que usa la izquierda aquí en Honduras porque es el símbolo de la esperanza, de un nuevo amanecer. Y el color rojo es por la sangre derramada, por los mártires de los años 80. Porque en los años 80 hubieron muertos de nuestro frente también, secuestrados, perseguidos, desaparecidos, cuando iniciaron la lucha en los años 80. Por eso es amarillo y rojo. Y como también la mayoría de las instituciones de izquierda y todo eso que andan ahorita en esos movimientos usan colores negro y rojo, entonces también para diferenciarnos un poquito más usamos el amarillo y el rojo. Poco a poco viene más gente, pero no antes de que alguien llegue con llantas, pueden tomar el segundo parte de la calle. De nuevo pisa la bota de gorilas sombríos, de nuevo matan al mundo, defender a su pueblo. Y como lo dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El pueblo ahora ya está en marcha y no habrá quien lo detenga. Contra el golpe militar, resistencia popular contra el golpe militar. Resistencia popular, al marcha de la resistencia. Por ahí nos andan diciendo que el golpe es diferente, pero los toques de queda ya tienen sus referentes, y la represión rampante y los muchos detenidos
presidente desterrado, su pueblo lo ha defendido contra el golpe militar. Resistencia popular contra el golpe militar. Resistencia popular. Y ahora gritemos juntos que se vayan los bolivianos, que se vayan las maquilas y la masa imperialista. Toda América Latina está unida contra el golpe, obreros y campesinos, por Honduras y su destino, contra el golpe militar. Resistencia popular contra el golpe militar. Resistencia popular. A ver. De nuevo pisa la bota, el gorila sonriente, de nuevo matan al pueblo para defender a sus dueños. Y como lo dice el dicho, no hay mal que por quien no venga. El pueblo ahora ya está en marcha y no habrá quien lo detenga contra el golpe militar. Resistencia popular contra el golpe militar. Resistencia popular contra el golpe militar. Resistencia popular contra el golpe militar. Resistencia popular. ¿Y ahora qué sucede? Sí. Estamos descansando. ¿Están esperando la policía? No, estamos esperando el sindicato de trabajadores de la universidad, el Citrauna. Ellos también tienen, los trabajadores, docentes, empleados, barrenderos, todos ellos tienen un sindicato y están apoyando el movimiento que tenemos nosotros ahorita. Ellos están en contra del golpe de Estado y se van a unir con nosotros en esta lucha ahorita. Por el momento solamente los estudiantes han tomado... Sí, los estudiantes y unos pocos trabajadores, pero ya se están incorporando. Y entonces esperamos y esperamos. Vienen más estudiantes, pero de las medios de comunicación solamente han venido 2 canales y un periódico. Pero finalmente, a las 11:45, 15 minutos antes del fin de la manifestación, hay noticias. Estaban diciendo que venía una tanqueta con 3 camiones de cobras, nos venían a desalojar, pero no se sabe si es verdad o no, pero igual si vienen ya estamos listos para enfrentarlo. ¿Y cuál es el plan? Entonces, si ellos vienen, Entrar a la vamos a universidad. correr. No, enfrentarlo y Enfrentarlos. si no podemos entrar a la universidad. Poco después, la situación se pone mucho más serio. ¿Están discutiendo la estrategia una última vez? Nos vamos a dispersar. Si andan otras camisetas, se quitan la de la FUR y nos vamos a dispersar. Nadie para la sede hasta después. O sea, después ustedes van asomando ahí porque ellos ya están preparados. Entonces nos vamos a poner a aquel lado de allá porque es más fácil para salir corriendo, pues, pero les vamos a ayudar a los cipotes hasta donde podamos. Pues ya estoy yendo con esta piedrita, yo ando las mías ya. ¿Sí? Estamos listos para pelear, sí. Listo, listo también. Y su piedra. ¿Ah? Y ya viene la policía. Mel, la ciudad total también está contigo. Micheletti, escúchate
si no nos aguantan para que nos vengan si luego se faltan. Estamos con ellos, duela que les duela que está en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pobre Oriente debajo de la suela, cerrando hospitales, cerrando la escuela. Aquí hay mucha gente que está apoyando esta causa, que desde Honduras cruzamos montañas hasta Nicaragua apoyando a Mel. Esto sí es democracia, toda la gente te dice presente. En el chilete tu tiempo está contado, estás ocupando algo que tú te has robado. Vuelve a tu cargo que es de vocero. Viva Daniel, Mel, Chavo y Fidel. La juventud está apoyando a Mel Zelaya, todo total. En Nicaragua, aquí está tu gente de Olancho, Tego, Colón y mucho más, legando su vida, cruzando montañas para apoyar a su presidente constitucional. Yoriletti, Deja ya de joder, deja que regrese Mel y que vuelva ya al poder. Más muerte no queremos ver. Sangre hondureña que no vuelvan a correr. Estamos con Mel que está pa' que se venga a votar. Estamos con Mel que está pa' que se venga a votar. Sonaron los cueros y se fueron en guita. Gobierno de facto, quien es terrorista. Le tiemblan las patas, le duele en el alma. Saben que no pueden poner ya la calma. Cruzando montañas, el pueblo hondureño poniendo el empeño, subiendo un peldaño. Ya sienten el daño. Aquellos que apoyan a este ladrón no son catrachos de corazón. El presidente de los hondureños, ni el toque de queda detiene a su pueblo, ni el toque de queda detiene a su pueblo, ni el toque de queda detiene a su pueblo. Les tiembla las patas cuando sienten que Mel se asoma a la frontera. Le ponen francotiradores queriéndole de quitar la vida, pero ni con resoltera, porque saben que el pueblo está con él. Mel Zelaya, el hombre, el presidente, el jefe. Estamos con Mel que está pa' que se venga a votar. Estamos con Mel que está pa' que se venga a votar. Con Mel no han podido con el pueblo ni con él. Con Mel no han podido con el pueblo ni con él. Estamos con Mel que está pa' que se venga a votar. Estamos con Mel que está pa' que se venga a votar. Todavía no te das cuenta, Espagueti, el verdadero presidente de los hondureños es Mel Zelaya. Te quedaste dormido en tu sueño, porque el pueblo sabe que el único y el dueño de la presidencia es Mel Zelaya. Te lo estamos diciendo desde acá de la ciudad de Bogotá, los locos del gueto. ¿Ok? Sangre hondureña que no vuelvan a correr. Deja ya de joder, deja que regrese Mel. ¡Trachos de cora! La policía ha entrado a la universidad y el resto del cuerpo estudiantil empieza a involucrarse en el asunto. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Cómo Eso es importante porque ellos aquí no pueden entrar. Ellos a la universidad no pueden entrar. Pero aún así no hay gente. Esas bombas no solo son para los que estamos en la resistencia, son bombas para todos los estudiantes universitarios, para los que están aquí cantando, para todos ustedes también son esas bombas. Para todos nosotros son esos disparos que están haciendo allá. En Honduras que dicen ellos que venden, la paz que venden en Honduras. Aquí está, aquí está. Los chavos, ¿dónde están? No tengo idea. Mientras que la lucha continúa, los activistas del FUR están en más peligro que el resto y por eso se tienen que esconder. Aquí nosotros estamos en el centro comercial de la Universidad Autónoma de Honduras. Estamos esperando, ahorita estamos agrupando todo nuestro grupo, toda nuestra federación, le estamos agrupando aquí porque estamos cansados, estamos agotados, nos mandaron otro pelotón para reprimirnos, pudimos con uno, pero ya nos mandaron otro. No tenemos fuerza, entonces estamos agrupándonos, descansando y si es posible volver a resistir, volver a los portones y hacerlos que retrocedan. Eso estamos esperando aquí en este centro comercial, agruparnos todos los compañeros para volver a ir al frente. Bueno, hemos puesto en peligro nuestra vida, sabemos que los militares están armados, que están lanzando bombas, que reprimen con balas de goma, con balas de madera, con bombas lacrimógenas y que también usan fusiles
con balas, ¿verdad?, para poder amedrentarnos. Nosotros sabemos que estamos poniendo en riesgo a nuestra vida, sin embargo sabemos que estamos luchando por una causa justa, sabemos que si permitimos que este gobierno militar dictatorial esté en nuestro país, muchos de nuestros compañeros van a seguir siendo asesinados y nosotros no estamos dispuestos. Unos activistas se van a la casa y otros se quedan. Cuando yo regreso a la entrada de la universidad media hora después de haber ido, es como otro mundo. Los restaurantes que destruyen son, como me explican, sucursales de las empresas que ayudan a los golpistas. Entonces es que aquí están regañando porque firman. Al mismo tiempo, Harris está hablando en frente de unos cientos o posiblemente miles de estudiantes. Y es por eso que el día de mañana también vamos a estar en la calle, compañeros. El día ya es histórico. Honduras no ha visto nada parecido por casi 30 años, y por la primera vez logran los estudiantes salir en la prensa internacional. Google Noticias cuenta 501 noticias a nivel mundial en español sobre los eventos en la UNA este día. La mayoría habla sobre el evento como la BBC de Gran Bretaña. El escenario fue la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la capital hondureña, donde chocaron policías y unos 3.000 estudiantes, que se manifestaban por el regreso de Manuel Zelaya, presidente depuesto tras el golpe de Estado del 28 de junio. Hubo bombas de agua, gases lacrimógenos, cócteles Molotov y quema de neumáticos, un recordatorio de la tensión y la polarización en el país centroamericano. Los estudiantes, armados con piedras y palos, fueron reprimidos y tuvieron que refugiarse en la ciudad universitaria. Hasta allí fueron perseguidos y golpeados por agentes policiales. Tenemos la obligación moral de presentarnos acá a la asamblea convocada por cualquier grupo de estudiantes dispuestos a luchar porque se respeten los estudiantes universitarios. Vamos a darle la palabra a 2 o 3 oradores que brevemente sean capaces de exaltar el heroísmo y la gloria de nuestros estudiantes. Jóvenes de mi patria, muy buenos días. Quiero decirles, yo no les vengo a hablar de historia, porque la historia la van a construir ustedes. Porque despertaron esta juventud que el día de ayer fue perseguida en los predios universitarios, ya no se puede quedar callada, ya no se puede quedar indiferente. No importa en qué frente estudiantil estemos, no importa si no estamos en ningún frente estudiantil, pero estamos en el frente de la defensa de la dignidad. Jóvenes, que los luchadores sociales creíamos que el espíritu del estudiante universitario estaba muerto. Ustedes en este momento han reivindicado la sangre de nuestros hermanos que en la década del 80 ofrendaron su vida por luchar por una mejor sociedad.
Es una gran celebración de las organizaciones que hicieron posible el día de ayer. Sí, vamos al famoso. Sí, es que como nosotros estuvimos al frente en la batalla de ayer, entonces, reconocimiento. Porque no tenemos miedo, nos tienen miedo 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 porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Después de la reunión, la mayoría toma el bus para otra marcha, pero los de la FUR se quedan en la universidad. Ellos tienen que descansar. Una cosa es hacer una acción exitosa para ser líder en las noticias mundiales. Algo diferente es derrotar a una dictadura. Me pregunto cómo los activistas ven su situación. ¿Van a continuar una semana más? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una vida? Bueno, los necios tenemos una parte que es incluso esencial en nuestros artículos, ¿no? Que nosotros luchamos por una transformación de la sociedad y eso lo hacemos en base a todos nuestros recursos y nuestras posibilidades y nuestras actitudes. En la organización estamos llenos de jóvenes que son abogados, en mi caso maestros, sociólogos, hay de todo tipo, hasta veterinarios. Y somos fieles a ese fundamento de participar con todos nuestros recursos y nuestras posibilidades. Ya el punto de estar en un aula de clases transmitiendo un mensaje es parte de la lucha, de esa transformación. Obviamente este proceso nos está haciendo comenzar toda una carrera. No teníamos una tradición de lucha tan consistente como en los países de Centroamérica. No teníamos un nivel organizativo tan plausible como el de ahora, ¿no? Y estamos dispuestos a hacer esa carrera de lucha que no sabemos cuántos años va a durar y la hacemos desde nuestras posibilidades. Eso no significa que yo voy a dejar de ser maestro y me voy a dedicar a estar en las calles, ¿no? Yo puedo construir desde mis posibilidades, todos podemos construir desde ahí y le apostamos a la transformación de la sociedad bajo cualquier argumento. Yo creo que se está hablando de eso, ya hemos hablado con algunos compañeros de otras organizaciones de juventud y si las cosas siguen más fuertes, nos han matado compañeros, creo que vamos a tener que tomar esas medidas que de una u otra manera lamentamos poder tomar esas medidas, pero si hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Y para la liberación del país, creo que sería la primera revolución del siglo XXI, de la vida armada, pero eso nadie quiere hacer, nadie lo quiere, las familias nos preocupa, algunos tienen hijos, pero también estamos conscientes de que si se puede hacer y hay que hacerlo, vamos a tomar la medida. Pues la verdad es que estamos en pleno siglo XXI, ya no estamos en la década de los 80, nosotros pensamos que esos tiempos ya habían pasado, cuando los desaparecidos y todo eso, pero creo que lo que estamos viendo ahora es mucho peor de lo que está pasando en los 80 y esto viene empezando. Y vos lo dices en una forma tan tranquila como eso solamente fuera como casi nada. Sí, no es nada, eso es apenas el comienzo, falta la verdadera guerra todavía. Y estamos listos para lo que venga. ¿Vos también? Sí, con tal de defender nuestros ideales, creo que sí, estamos listos y preparados para lo que venga. Algunos estudiantes estaban muy neutrales, mientras que vieron lo que pasó ayer, ellos empezaron y créanlo que se unieron a donde nosotros. Creo que en vez de disminuir esto, yo creo que va a seguir y se va a aumentar cada vez más el apoyo del pueblo. Así es, bueno, yo estoy dispuesta a todo. Sí, que tenemos que defender nuestro país también, entonces creo que ¿qué clase de hondureños seríamos si no lo defendiéramos? Aún así, tenemos que apartarlo de todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que esto sigue y va a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Y la última consecuencia es? La muerte.
o el retorno de la... O el retorno del orden constitucional. Estamos en pie de lucha y somos jóvenes, pues sí, la verdad que pienso, mirando desde un punto de vista, cada quien tiene una misión en esta vida y si esta es la de nuestra, pues hay que asumirla. Si Dios me lo permite, sí, porque no se sabe qué nos puede pasar a una lucha. Como vio ayer, están siendo reprimidos, algunos de los que estamos aquí podemos salir muertos y si Dios me permite estar a los 20 años en lucha, yo estaré. Sí, nosotros estamos conscientes de todo ese problema, incluso como estudiante de medicina es una carrera larga, yo estoy en la facultad ya de medicina, a veces tengo problemas, los profesores no quieren dejarme participar, dicen que no, que solo debo dedicarme a estudiar, que debo de hacer a un lado los problemas del país. Sin embargo, he logrado un equilibrio entre eso. Por ejemplo, el día de hoy ya estamos recibiendo amenazas, varias gente está diciendo que hay órdenes de captura en contra de nosotros por haber provocado una manifestación, por haber sacado estudiantes a la calle y no sería extraño pues, pero estamos conscientes de que en cualquier momento puede ser que nos detengan o incluso que nos desaparezcan. Hace poco en Danlí desaparecieron a un compañero de lucha, lo asesinaron y apareció en las montañas y la policía niega haberlo matado, pero hay testigos que vieron cuando lo llevaban detenido en una patrulla. ¿Piensas que algún día todavía vas a ser médico? Sí, en estos movimientos uno lo que menos pierde es la esperanza y siempre nos ponemos objetivos y los logramos a como dé lugar y yo estoy seguro que como sea, pero algún día voy a ser médico. No importa los obstáculos, no importa el tiempo, si me detienen pues a lo mejor voy a tener que estar el tiempo que ellos decidan, pero igual al salir podría continuar estudiando la carrera. Yo estudio medicina, es una vocación, no lo hago por interés, por el sueldo, sino que es algo que me llama la atención, la ciencia médica y aunque sea tarde, pero sí lo voy a lograr, estoy seguro que lo voy a lograr. En unos países vecinos, Nicaragua, por ejemplo, ya tenían que luchar casi 20 años. En otros, El Salvador, lucharon por décadas y en el fin nunca ganaron. ¿Usted también está dispuesto a luchar por tanto tiempo? Sí, nosotros desde que ingresamos acá se nos explica los sistemas de vida que hay, nos explican las consecuencias, se nos advierte que hay que mantenerse siempre con el estudio, hay que mantenerse trabajando con la organización, que no hay que dejar a un lado eso y no importa el tiempo. Si el trabajo que nosotros hagamos en este momento contribuya para que en 30, 40, 50 años cambiemos a un sistema más equitativo, nosotros con gusto vamos a estar aportando desde ahorita ese granito de arena. Estamos seguros que de algo tiene que servir lo que estamos haciendo, no importa el tiempo, pero si va a servir esto para que se inicie una cadena de equidad, estamos dispuestos a estar el tiempo que sea. Ok, muchas gracias. Primeramente, agradecerle al pueblo y hermano país nicaragüense, porque ellos nos han dado una gran acogida en este territorio, nos han tratado con amor, con cariño. Y después de eso, agradecerle a usted también que arriesgó su vida por tomar ese vídeo, en el cual nosotros vimos que nuestro país tiene una gran resistencia, que el pueblo está unido, que la juventud se ha dado cuenta de que la lucha es de ellos, ¿no? Y que nosotros acá en Nicaragua también estamos en una lucha de resistencia. Lamentablemente no estamos viviendo los acontecimientos como lo están haciendo ellos, pero es más triste estar viendo que estar luchando, porque uno cuando está a la barrera de los acontecimientos se siente impotente, quiere estar luchando, quiere estar peleando junto con ellos, pero también nosotros tenemos otro motivo de estar con nuestro gobierno, con nuestro presidente, con nuestro comandante, solidarios, sufriendo, extrañando a nuestros hijos, nuestras familias, dolidos, ¿no? Porque es injusto que un déspota, un fascista, porque solo los fascistas son capaces de hacer las groserías que hacen con nuestro pueblo. Estamos indignados, los que estamos aquí nos sentimos indignados con las groserías que hacen con nuestra gente, con nuestros compatriotas. Y desde aquí les mandamos un saludo a nuestros jóvenes en Honduras, a la victoria siempre, que vamos a salir adelante y vamos a sacar ese gusano del poder que se lo tomó por la fuerza con
el patrocinio de los grandes intereses económicos y con el servicio de los goriletes de las Fuerzas Armadas. Opino como alumna, opino de que esta es una muestra contundente de que los alumnos están pero en contra de todo lo que ha pasado y están conscientes, tienen conciencia social de que aquí la democracia está por el suelo y que nosotros como estudiantes queremos reconstruir la democracia. Queda claro y demostrado a la rectora Julieta Castillo de que esta es una muestra contundente de que no vamos a permitir que se nos manipule, que se nos mancille. En pleno siglo XXI nosotros vamos a estar al frente como estudiantes, como compatriotas, como hermanos solidarios a la causa, porque esto es algo de que nos tiene pero ardidos, enardecidos, con el corazón que nos palpita 1000 por hora, impotentes, llenos de rabia, de ira. Queremos ser Dios para destruir a todos estos golpistas. Queremos que ya desistan, que se entere Micheletti que aquí en Honduras nadie lo quiere y que aquí en Nicaragua estamos refugiados gracias a él, gracias a la persecución que él tiene contra nosotros, los que defendemos la verdadera causa, los que tenemos el corazón blanco, los que sabemos de que se ha cometido injusticia, los que queremos la reconstitución de nuestro presidente, el que elegimos con democracia, no a la fuerza como él que se ha metido como un usurpador ocupando un puesto que no le pertenece. Sos un desgraciado, Micheletti, te odiamos, el pueblo te repudia, la juventud te repudia, te detestamos hasta morir. Nunca vas a quedar en historia como un héroe, sino como un cobarde, vil, pinche gusano de la escoria de la sociedad. ¡Asesino! Bueno, antes que nada queremos agradecerle de manera especial la bondad de su parte de venir hasta Nicaragua para mostrarle a todos los hermanos hondureños que estamos exiliados aquí en Nicaragua esas imágenes que lastimosamente yo creo que ni siquiera en Honduras hay muchas personas que desconocen cuál es la verdad, qué es la verdad que se está viviendo, porque hay personas que lastimosamente pues no hemos tenido la oportunidad de ver la realidad de lo que se está viviendo. Únicamente se le está mostrando imágenes y videos que únicamente favorecen a los de las camisetas blancas, a todo el régimen de facto que se ha implantado desde el 28 de junio, y esto a nosotros nos alegra enormemente porque incluso hasta los mismos miembros de la prensa hondureña hemos sido, pues de alguna manera nos han puesto la ley Mordaza. Es la ley que no nos permite ni siquiera decir la objetividad de la información, y creo que ese es el peor castigo que se le puede hacer a un periodista. En el caso personal quiero decirle que a nosotros nos vimos en la obligación de venir a refugiarnos a Nicaragua precisamente porque en el medio que nosotros elaboramos pues se estaba así como condicionando cuáles eran las cosas que sí se debían pasar y cuáles no se debían pasar, y yo creo que la información de acuerdo a los principios que nos han enseñado debe ser lo más objetivo posible, porque usted tiene que buscar siempre el balance, el equilibrio de la información para tratar de llevar objetivamente una noticia. Entonces yo creo que ustedes como portavoces a nivel mundial de cuál es la situación real de toda la población hondureña, yo creo que ustedes deben ser los abanderados de enarbolar la bandera de la justicia, de la libertad y de la equidad, de todos los principios que se lucharon pues en varias guerras, y creo que esta es también una guerra que le debería de interesar o que le interesa también a todos los países del mundo, porque recuerde que yo creo que esta puede ser la punta del iceberg para que se generara también una tercera guerra mundial. Escuchaba a uno de los embajadores que dio su punto de vista y dio el por qué podía generarse, porque si se permite que en Honduras se active un golpe de Estado en pleno siglo XXI, automáticamente le está dando luz verde para que en el resto de países que han sido o que están acostumbrados, por lo menos en América Latina, hay regímenes que creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Está el de Augusto Pinochet, está en Argentina, aquí nomás en Nicaragua, en Venezuela, en fin, entonces de inmediato, si esto se deja pasar en alto, se estarían activando, como dijo el señor, el principio de una posible tercera guerra mundial. Entonces yo quiero y le sugeriría a usted pues que haga siempre sus videos basados en lo que está sucediendo, no en lo que le digan los demás, y que muestren con evidencia fehaciente de lo que está sucediendo en nuestro país. Únicamente. Gracias. Nosotros, además del video de la universidad, lo hemos vivido en vivo.
hemos tenido una película, por decir así, de los acontecimientos de Honduras, que ya todo el mundo sabe que se inició a raíz de una pregunta que el presidente quiso hacerle al pueblo. El pueblo tiene derecho a dar respuestas, a opinar, a decir cuáles son sus problemas, sus inquietudes, sus necesidades. Y esto para el gobierno que se implantó a través de las armas, ellos lo convirtieron en un delito. Y el delito más grande es privar al pueblo de sus inquietudes, callarle la boca, callarle al pueblo todas sus necesidades de pronunciarse. En cuanto al video, pues estamos viendo que ya esto es una culminación, ya es como quien dice el sistema de facto que se implantó es ingobernable. Cuando el pueblo se concientiza, cuando el pueblo mira la injusticia, más que todo con una amenaza armada, en vez de callarlo, más bien enardecen su espíritu de patriotismo, de civismo, y ya no importa que nos maten, como dicen, porque todos vamos a morir tarde o temprano, y es mejor morir por una causa justa, y esta es la causa del pueblo. La universidad, no sé si usted sabe, en un tiempo ellos estaban alejados de la causa del pueblo común. Estuvo un tiempo en que los sindicatos quisieron tomar la universidad para que se agregaran a la lucha, y ellos decían, no, queremos clases, pero no habían entendido. Ahora sí ya llegaron a ellos a entender de que la situación en el país ya no tiene remedio, bien tiene que terminar, que el pueblo pierda o que el pueblo gane, pero usted sabe que el pueblo es Dios y el pueblo va a ganar en ese sentido. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque